apasionados por el Espíritu Santo. La porción bíblica que hemos leído en el Salmo 63:1 dice que él le buscaba con afán, y la palabra afán es el deseo intenso que te mueve a hacer una cosa. Yo no sé para usted qué significa Dios, qué significa el Espíritu Santo, qué significa estar apasionados por Él. Pero les puedo hablar desde la vivencia que he tenido en mi vida, desde cuando Él llegó a mí. Cuando Él llegó a mi vida, para mí Él pasó a ser mi todo. No había una cosa que Él me pidiera que se la negara y que se la niegue. Y Dios quiere una generación que esté apasionada por Él. Ahorita mi hijo hablaba y decía de que le hice llorar mucho. Lloramos muchos. Mucha gente lloró, yo lloré. Porque cuando Dios llegó a mi vida, alguien trató de convencerme de algo, y era que Dios estaba después de algunas cosas. Y yo, cuando me entregué a Él, le dije al Señor: por encima de ti nadie en mi vida, por encima de ti nada en mi vida. Y en una ocasión, yo hablando con el Señor, hace muchos años atrás, de rodillas, diciéndole al Espíritu Santo: Espíritu Santo, te amo con locura, eres lo primero en mi vida, estaría dispuesta a todo por ti. El Señor me dijo en ese momento: ¿qué tanto me amas? Y yo le dije: Señor, con todo lo que soy y con todo lo que tengo. Y hay un problema con Dios, y es que usted no le puede decir que lo ama, usted tiene que demostrárselo. Y en ese momento el Señor me dijo: me sacrificarías todo lo que tienes. Y yo le dije: Señor, todo lo que tengo. Llorando, le estoy hablando, que está hablando conmigo. Y en ese momento me dijo: sacrifícame tus hijos y sacrifícame tu casa. Todo. Cuando me envió para acá, yo salí de donde salí a venir este llamado, y yo me traje mis hijos. Y los hermanos son testigos. Porque cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Abraham se lleva a su padre. Su padre era su única parentela prácticamente en ese lugar, y también se lleva al sobrino. El padre se muere en el camino. Cuando yo traje mis hijos acá, a los 3 me le dio una neumonía crónica. La grande, que está ahí, estaba en intensivo con oxígeno, con 8 días de oxígeno, que estaba perdiendo la mente. El pequeño tenía una neumonía rara que no le encontraban señales de cuál era la neumonía, y la hembra también. Y el Señor le dijo a alguien y le mostró, y le dijo: tiene que sacar a sus hijos de la ciudad, porque no es el tiempo de que ellos estén aquí con usted. Y eran pequeños, y él era el más pegado a mí, y él me llamaba llorando en el teléfono y me decía: mami, me abandonaste. Y yo le decía: no te abandoné, hay alguien que me puso a escoger, y ante cualquier cosa yo no voy a escoger a él. Y ese Dios me dijo un día: te voy a devolver a tus hijos. Y aquí están todos adorando a Dios en el ministerio. Yo no sé para ti lo que significa Él, pero hay gente que de boca le dicen a Dios: yo lo dejo todo. De boca. Porque tienen demasiadas cosas delante de Dios. Y yo conocí a un Dios que se atrevía a decir: sacrifícame esto. Así de simple. Cuando Dios le dice a Abraham: escúchame, Abraham, ¿me amas? Si usted hubiese buscado un patrón escrito de la petición que Dios le hace a Abraham, usted no lo encuentra. Porque Dios le hace a Abraham una petición, y es que le dice: sacrifícame a tu Isaac, a quien tú amas. Si Abraham me pregunta a mí, yo le digo: dale, porque yo conozco al Dios de Abraham. Pero si Abraham le pregunta a mucha gente, lo hubiesen amarrado y le dicen: Abraham, te pusiste loco. Hay cosas que están primero, hay cosas con las que no se juegan. Pero yo aprendí que si Dios te dijo: haz algo, hazlo. El Dios del cielo es responsable, y el Dios del cielo, todo lo que te quite en el camino tiende a devolvértelo, y en grandes magnitudes. Y el Espíritu Santo, Dios, habla con Abraham. ¿Y qué dijo Abraham? Agarró a su muchacho y ya lo iba a regañotar. Y Dios le dijo: espérate, Abraham, no lo mates,
porque ya yo veo que tú me amas, que me temes. O sea que si Dios no lo hubiese visto y hubiese visto que Abraham estaba más pegado a Isaac que a él, lo hubiese dejado que lo mate. ¿Usted entendió lo que yo le estoy diciendo? ¿Usted entendió lo que yo le estoy diciendo? Dile a alguien qué significa para ti el Espíritu Santo. Porque hay personas que están queriendo retroceder en medio de la batalla simplemente porque están teniendo incomodidad, porque la batalla se pone recia. Escúcheme, el Espíritu Santo quiere tu corazón, y donde está tu tesoro está tu corazón. Donde pones el corazón lo pones todo. Dios quiere gente apasionada, que lo pierdes todo y que es que el día que tú lo conociste a Él lo ganaste todo. Yo quiero que usted lo pueda entender. Dios quiere una generación que delante de Dios no tenga nada, que esté dispuesto a darlo todo por Él. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eran gente que estaban dispuestos. Había un afán por su presencia. Y estamos viviendo en una generación donde a mí trataron de enseñarme ese sistema. No, tú tienes que analizar mucho las cosas, porque las cosas no son así. Y yo aprendí de Dios que si Dios me decía muévete, me movía. Cuando yo vine a este lugar, Dios nos ordenó hacer algo y quedamos debiendo 5 millones de pesos con los intereses subiendo y 0 recursos. En un proceso donde tú dices: si Dios te manda, ¿por qué tantas situaciones que a mí me daba 3 pepinos? El que me quedara quebrada toda la vida y pagando toda la vida, yo estaba obedeciendo a aquel que me llamó y no iba a retroceder. Yo no sé en qué lugar tú tienes al Espíritu Santo, pero los apóstoles lo mandaban a un lugar y allí lo mataban y ninguno cuestionaban si Dios lo envió o no. Esteban abrió los brazos y le dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Él no dijo: y tú no estás conmigo, pero Dios sabía que Esteban no iba a matar a pedrada. Dile al que está a tu lado: ¿a qué Dios tú conociste? Porque estamos viviendo en una generación donde la gente, tú vas por ahí, Dios te manda y te dan 3 palos, y la gente te dice: Dios no te mandó porque Dios es demasiado. Bueno, yo no sé el Dios que usted conoció, pero el que yo conocí manda a Pablo para Roma y hace así un remolino en el mar y le dice: arráncame esa barca, desbarátamela, suéltame a Pablo allá en Malta y que me lo pique una serpiente. Y que Pablo después de ahí hace unos milagros y después de ahí tienen que salir corriendo porque lo querían matar. Ese es el Dios que yo conocí. Ahora hay gente que te va a decir a ti: no, es que Dios es demasiado fino. Si Dios te mandó, Él va a tirar la alfombra para que tú cruces por encima. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia mandó a Esteban a predicar y lo mataron a pedrada. El Dios de la Biblia, el Espíritu Santo, que mandó a Juan a predicar, que Juan obedientemente decía: escúchame, yo soy aquel que va delante de él, yo soy la voz de aquel que clama en el desierto. Dios dijo que como Juan no había otro. El más grande que se levantó de mujer, y el pobre Juan acaba preso. Y no solo preso, a Juan le iban a arrancar el cocote. Y Juan le manda a decir al Nazareno: ¿eres tú el que estamos esperando o hay que esperar a otro? Y Jesús le mandó a decir: dile a Juan que los ciegos ven, que los cojos oyen y que a los pobres ha anunciado el Evangelio. Y Dios sabía que a Juan le iban a servir la cabeza en un plato. Juan sabía que ya él había acabado. ¿Para qué Dios trajo a Juan para esto? Juan dijo: es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Yo no sé el Dios que te plantearon. Por eso hay tanta gente retrocediendo, tanta gente dando para atrás. Dios te dice: camina por ahí, te tropezaste, te partiste la uña y quieres retroceder. ¿Sabe por qué? Porque no conoces al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te va a dar victoria al final, pero aquí se pelea, aquí se llora, aquí se sacrifica lo que se quiere, aquí se deja lo que tiene valor. Si Dios te lo está pidiendo, no he visto una gente que haya visto y tenido una relación de cerca con Dios, que Dios no le haya pedido todo lo que ellos aman. No lo he visto. Mire, usted se sentaba a hablar con esos profetas que Dios utiliza. Me he topado con gente en las naciones que Dios usa tremendo, y cuando me siento a hablar con ellos me doy cuenta que Dios se lo pidió todo.
Todo. Y cuando digo todo es todo. Y la gente no entendió su proceso. Y la gente no va a entender tu batalla. Y la gente no va a entender cuando Dios te dice cierra un negocio que está funcionando. Y la gente no va a entender cuando Dios te dice vete para tal lugar y deja a tus hijos en tal lugar. Porque van a decir, pero espérame, es que la familia es la primera institución hecha por Dios. Es la primera institución hecha por Dios. Pero antes de la familia estaba la relación entre Dios y Adán. Eva apareció después como una necesidad de Adán. Y no te estoy diciendo abandona tu familia. Te estoy diciendo que cuando Dios te ordena y te dice sal de tu casa, sal de tu tierra, tienes que oír al Espíritu Santo a pesar de las cosas que puedan estar pasando en tu camino. Porque hay gente que nunca Dios le va a decir eso, pero hay gente que sí. Mire, ese día yo lloré mucho y aún así yo le dije me voy con mis hijos, me los traje. Tuve que escoger, se me mueren aquí, porque Dios decía, tienes que sacarlo, o abandono el llamado que Dios me hizo y desobedezco al ser que yo más amo. ¿Y sabe cuál fue mi decisión? Me decidí por Él. Hoy hay gente, y me llamó una persona en Estados Unidos y me dijo, pastores, que lo que está pasando con usted no es normal. Lo que está pasando con ustedes no es normal. Es que la gracia que Dios ha puesto es que hay gente que están dispuestos a hacer cosas que no son normales por Dios. Cuando Dios te recluta en el ejército, tú tienes que entender que cosas que te van a doler, vas a tener que agarrar a tu Isaac y llevarlo al monte Moria y demostrarle a papá que tú estás dispuesto a cualquier cosa. Tú quieres ver a Dios dispuesto a cualquier cosa por ti. Disponte a hacer cualquier cosa por Él. Porque hay gente que te dice, ay, yo quisiera que Dios fuera así, mire que se entra y le pone esa gracia y le provee y pelea por usted. Sí, pero eso tiene una parte. Dios es fiel. Abre la película. Y es que si tú estás dispuesto a hacer por Dios lo que otros no están dispuestos a hacer, Dios está dispuesto a hacer por ti lo que no está dispuesto a hacer por otros. Yo tengo una escritura allá en mi cuarto que Dios me dijo en una ocasión, quiero que siempre recuerden a mí y a mi esposo que se les ha amado más que a muchos y se les ha protegido como a pocos. Y lo escribí para tenerlo pendiente. ¿Por qué Dios hace eso? Porque aquí hay gente que han hecho cosas locas por Dios. Aquí hay gente que Dios le ha dicho que suelten cosas que han soltado, que la mayoría no hubiese soltado. Cuando Dios comienza a pedirte cosas de valor, Dios te está diciendo quiero algo serio contigo. Te estoy reclutando para algo grande. Pero primero pasamos por el proceso donde el Espíritu Santo dice, como le dijo a los apóstoles, el que esté dispuesto a dejarlo todo, cáigame atrás. Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Como decía el poema, sí me amas. Pedro decía, claro Señor, tú lo sabes. Le hace la segunda pregunta, ¿me amas? Y la tercera pregunta fue, ¿me amas más que estos? ¿Usted sabe qué significa eso? El que Dios le diga a usted, ¿me amas? Y usted, Señor, claro. ¿Me amas? Claro. Pero los demás discípulos también amaban a Jesús. Y Jesús le dice, tú me amas más que estos. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Para yo ponerte donde te quiero poner, tú necesitas mostrar más amor a mí que el que están mostrando ellos. Y tú vas a tener que dejar más cosas que las que están dejando los demás. Y a ti Dios te va a pedir muestra de obediencia más grande que la que le está pidiendo a otros. Y la intimidad, oiga esto, con el Espíritu Santo es algo tan fuerte que cuando a mí me toca hablar de Él, yo tiemblo. Porque ahorita mientras adoraba ahí, le decía al Señor lo que le digo constantemente. Y le decía a Él, si tú quieres mi corazón en un plato, es tuyo. Porque he podido ir delante de Dios y decirle, sabes que no te he negado nada de lo que me has pedido. Y mire que cuando usted va y le dice a Dios eso, no le estoy hablando de que usted va y le dice a Él, no te he negado nada, que Él no puede saberlo. Cuando Dios se para y te dice, sí, no me has negado nada de lo que te he pedido, es que usted tiene que entender que Dios quiere una conexión con el hombre. Pero el hombre primero tiene que morir al yo, a los apegos a la carne. El hombre tiene que morir a los tesoros que tiene en la tierra y demostrarle al rey que Él está primero.
conexión con Dios está primero. Mi amado es testigo que yo le digo constantemente, y él es un hombre muy apegado a la presencia de Dios, y yo le digo, delante de Dios no tengo a nada ni a nadie, lo saben mis hijos. Ahora, cuando Dios se refiere, y en esta 2 o 3 meses atrás, el Señor le hizo una petición a Dios. Y le dije, Señor, déjame engrandecer tu nombre. Y él me dijo, no, déjame tú a mí engrandecer tu nombre. Y entramos en una disputa, porque él me decía, yo lo haré. No, yo voy a engrandecerte. Yo sé que el nombre de Dios es grande, pero si puedes demostrarle a Dios que Él es lo primero en tu vida, si puedes demostrarle al Espíritu Santo que tu corazón lo único que quieres a Él, tú vas a ver al Dios del cielo, porque el Dios del cielo, cuando encuentra a alguien que lo ama, alguien que lo pone delante, alguien que está dispuesto. Y mire, le voy a decir algo, hay gente que tiene que entender que el primer lugar se lo merece Dios. Cuando yo llegué al Señor, yo llegué con una persona no cristiana al Señor, varias, pero una que estaba en casa conmigo. Y en ese momento esa persona va, yo siendo nueva creyente, y me dice, escoge entre Dios y yo. Y yo hice así, busqué 3 fundas negras, eché todo lo trapos y se lo puse en la puerta. Me dijo, yo soy el que pago la casa. Digo, la pagabas. Entre Dios y tú no se puede ni siquiera pensar la decisión. Está clara. Pero hay gente que no la tiene clara. Hay gente que suelta a Dios por cualquier cosa. Hay gente que suelta al Espíritu Santo por un trabajo. Hay gente que suelta al Espíritu Santo porque alguien me insultó. Tienes que apasionarte tanto por Él. Mira, sentir el abrazo de Dios, sentir que Dios está de tu lado, no tiene precio. Vale la pena lo que está pasando. Dios te lleva al desierto porque Él quiere hablar a tu corazón. Hay personas, hermanos, que Dios los llama. Y esto quiero que lo anotes si quieres. Cuando Dios te llama a un ministerio, Él va a hacer todo lo que sea para que te devuelvas. Él va a hacer todo lo que sea para que te devuelvas. Yo no sé si usted me está entendiendo. Él te va a dar todas las razones para que te devuelva. Cristo, cuando le decían, maestro, te seguiré donde quiera que vaya, Él decía, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nido, pero yo no tengo donde recostar sobre mi cabeza. ¿Sabes lo que le estaba diciendo? Se te va a poner la piña agria. Si la gente no entiende que cuando Dios te llama a un ministerio, Dios te va a dar todas las razones para devolverte. Pero la gente que ama a Dios, aún teniendo todas las razones para dar para atrás, sigue para adelante. Le dicen a Dios, yo sé que mi Redentor vive, y aunque Él me mate, en Él yo voy a esperar. No me voy a retirar de Él, no me voy a dejar, no voy a abandonar lo que Él me encomendó aunque me caiga muerto. Dios es fiel. Y cuando no entendemos esto, ponemos la mano en el arado y damos para atrás por cualquier cosa. Porque a muchos no nos han enseñado que cuando Dios te llama no te va a recibir con flores, te va a recibir a palo. A palo. Y usted dirá, ¿por qué? Porque Él dice, ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es digno de ser mi discípulo. Porque a ti te están reclutando para andar de la mano con el Rey de Reyes y Señor de Señores. El presidente no anda buscando guardaespaldas y que vengan todos. No, lo que van a seleccionar para guardaespaldas del presidente y andar cerca de él, lo pasan por un entrenamiento exhaustivo, se la ponen difícil, se la ponen en China, tal vez de 1000 que aspiren, entran 2. O sea que Dios no está apurado en tener esa relación y esa conexión de amistad con Él y contigo. Él está empeñado en que tú le demuestres lealtad de verdad. Él está empeñado en que tú le demuestres que tu corazón le pertenece a Él con todo lo que tú tienes. Él está empeñado en ver qué calidad de discípulo tiene. Porque cuando Cristo andaba en la tierra, no le andaba diciendo a la gente, ay, si mis hijos vengan. Le decía, ¿quieren devolverse ustedes también? Pero los apóstoles, maestros, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Él no se le estaba poniendo cómoda para que la gente le siguiera. Él le estaba poniendo difícil. Por eso la gente no avanza en el Señor, porque cree que Dios lo lleva al desierto y lo entra en proceso, y eso es una señal de que Dios
Dios no está. La señal de que Dios te llamó es que todo te está saliendo mal. La señal de que Dios te llamó es que el infierno está atacando por todos lados. La evidencia de que Dios te llamó es que llevas en tu cuerpo la marca del Señor Jesús. La evidencia del llamado de Pablo no eran los milagros. Dios es fiel. El apóstol Pablo dijo: yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y cuando Pablo da su itinerario, dice persecución muchas veces, peligro de ladrones, peligro de los de adentro, en necesidades, en afrenta. Esa era la credencial de Pablo. Pero hoy Dios te manda a hacer algo y te rompieron dos piernas, y en el pasado tú eras un héroe. Ahora hay que decir: cuidado, como que Dios no lo mandó, porque no conocen al Dios de la Biblia. ¿Usted entiende lo que yo le estoy diciendo? La conexión con el Espíritu Santo, y los hermanos que están aquí saben que si uno se hubiese devuelto por batalla, no estaría viendo la gloria de Dios. A mí me enseñó el Señor que la evidencia de tu llamado es la guerra que puedes soportar, es el infierno en tu contra. A mí Dios me enseñó que la evidencia de que Dios está contigo es que puedas soportar 5 años de guerra sin dar para atrás. A mí Dios me enseñó que el que soporta el fuego de la prueba sin quemarse demuestra que Dios lo llamó y que Dios está con él. A mí Dios me enseñó que la batalla va a comenzar desde el principio, y hay gente que está programado para abrazarse del Espíritu Santo. Ay, mi alma adora a Dios. Dios es fiel. Si alguien te dijo que la evidencia de que Dios te llamó es que todo te va viento en popa, se equivocó de escenario. Esa es la evidencia de que ya Dios te calificó. Esa es la evidencia de que ya Dios te calificó. Cuando todo viene así, uno se para y dice: Señor, quiero pollo. Ay, Señor, le digo: ¿por qué no te manda $5,000? Señor, pero queremos ampliar. Esa es la evidencia de la calificación. Pero la evidencia del llamado son los palos, la presión. Que Dios dice: vamos a ver si aguanta. Yo tengo algo grande para él y para ella, pero vamos a ver si cuando venga el fuego era hoja, era paja, era madera o era oro. El oro aguanta el fuego. Cualquier obra, y yo quiero que usted lo repita: cualquier obra, el fuego la probará. Dice la Biblia: si se quemare, el que la levantó recibirá pérdidas. Pero si no se quemare, porque es oro. O sea que cuando tú emprendes un llamado, Dios hace así, dice: gasolina y fósforo, déjenlo que arda. Y comienza la presión. Se te va a desplomar la economía, eso es lo primero. Lo primerito: la crisis, la persecución, la presión del infierno, enfermedades, batallas, guerra. Y el diablo diciendo que Dios no te llamó, y la gente diciendo que Dios no está contigo. Y si tú sales vivo de ese fuego, Dios dice: calificado. Ahora va a haber la evidencia de que yo estoy con él. Pero en el proceso, en el desierto, no se ve evidencia. Yo quiero que usted entienda eso. En el desierto Dios solo te manda comida, te somete a presión, te aplasta, y ahí los soldados demuestran el material del que están hechos y le dicen al Espíritu Santo: aquí me muero, pero no corro. Aquí me exploto, pero no corro. Aquí aguanto, pero no corro. Aquí espero, pero no corro. Es que la conexión con él te enseña a no correr. Jehová es fiel. Oiga esto. En Oseas, Dios le dice al pueblo: a pesar de todo eso, llevaré a Israel al desierto, y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. El Espíritu Santo quiere gente que lo ame. Y yo no sé si para usted la palabra amor es sencilla, pero cuando Él dice que te ame, el amor de Dios fue manifestado en que dio su vida por nosotros. El que ama da su vida. Usted sabe lo que es dar su vida. Hay gente que dice: no, que si te tienes que sacrificar tu carrera para el llamado, eso no es de Dios. Oye, mi Biblia dice que tú tienes que estar dispuesto a dar tu vida. Y tu vida es más que tu carrera. Tu vida es más que tu familia de entorno. Tu vida es más que tus recursos. Tu vida es lo más valioso que tú tienes y lo único valioso que tienes después de Dios. Y tú tienes que estar dispuesto a dar, si fuera necesario, tu propia vida. Entonces Dios te va a llevar al desierto. Entonces
para afligirlo, para probarlo, para saber lo que había en su corazón. ¿Cuánta gente quiere estar más cerca de Dios? Amén, amén. Lo primero que Dios hace para traerte a Él es meterte al desierto. Dios le dijo a Moisés: llévame al pueblo, al monte Sinaí. Yo estoy esperándolos allá. Pero antes de ir a Sinaí, el pueblo tenía que entrar por el desierto. Y Dios le dice en Deuteronomio 8: yo te afligí y yo te hice tener hambre, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en ese desierto Dios aplasta casi a Israel. Dice, para saber lo que había en el corazón. Dile a alguien: es para Sinaí que Él te lleva. Es para Sinaí. El desierto es el camino, pero ahí Él va a saber lo que hay en tu corazón. Dependiendo de lo que hay en tu corazón, llegas a Sinaí o te mueres en el desierto. Porque en la presión vamos a ver y a sacar lo que tenemos dentro. La gente abandona en el desierto. La gente duda de Dios en el desierto. Mientras que el desierto es la evidencia de tu llamado. La evidencia de tu llamado, y que te llevan a Sinaí. Y que Dios quiere conectar contigo. Y que Dios quiere hablar contigo cara a cara. Es que cuando te dice ven y te recluta, Dios prepara su fuego, prepara las almas, prepara la serpiente, prepara el hambre, y le dice al desierto: haz que saque lo que tiene dentro. Y yo le dije en una ocasión al Señor: por eso es que la mayoría se te devuelve, porque chancealo, no le entre de una vez. Pero lo primero que comienza a pasar es eso. Ahora, usted y yo tenemos que entender que cuando estamos apasionados por Él, Dios quiere probar nuestro corazón. Una vez le demostramos a Dios que nuestro corazón está en Él, que delante de Él no hay nada que valga más para nosotros, inmediatamente Dios te lleva a Sinaí y comienza a hablar contigo. La gloria, la presencia de Dios, la conexión con Dios. El que Él vaya a tu casa y hable contigo tiene un precio y no es dinero. Y es que Dios, cuando se acercaba a los hombres, le decía que nadie puede amar a madre o a padre más que a Él, que nadie puede amar a hijo o a hija más que a Él, que nadie puede amar sus posesiones más que a Él. Y es una demanda que hace el Espíritu a nuestra vida, y la gente que está dispuesta a demostrarle a Él que no ama nada de eso más que a Él, no de palabras, créame, no de palabras, esa persona Él lo admite entre su círculo de íntimos. Dios tiene hijos, Dios tiene amigos, Dios tiene gente íntima, Dios tiene gente que se acerca a ellos en una conexión como lo hacía con Abraham. Ahora tenemos que entender que Dios está queriendo esa conexión. Iglesia, si entendiéramos a Dios, si supiéramos que el proceso, los palos, los golpes no son evidencia de que Dios no está, sino evidencia de que Dios está. Si nos hubieran enseñado que es un privilegio padecer por Cristo, si nos hubieran enseñado que el que más sufre y el que tiene la placa de mártir es el más grande en el reino de los cielos, entonces usted estaría con la cabeza en alto diciendo que sigan dando palos, que sigan presionando, que yo estoy de pie por mi rey, porque lo amo, porque amo a mi Dios. Esa es la evidencia de mi amor, mi nivel de resistencia, para demostrarle a Él que por Él puedo aguantar lo que sea. ¿Cuántos están dispuestos a aguantar lo que sea? Cuando decidimos apasionarnos por Él, y esto a muchos le va a parecer difícil, porque lamentablemente yo te puedo decir aquí que la evidencia de que Dios está contigo es que Dios te esté proveyendo mucho, te supla mucho, y yo te estaría mintiendo. Y cuando tú fueras a enfrentar una orden de Dios y te topas con todo lo contrario, tú vas a dar para atrás. La gente que Dios levantó, la gente que hoy está frente a un ministerio y todo va viendo en popa, ese es el resultado de la lucha que sostuvo
vinieron abajo. Cuando ellos comenzaron, el diablo lo esperó con los guantes. Cuando ellos comenzaron, Jehová lo entró al desierto. Cuando ellos comenzaron, ellos oraban y Dios no le daba comida. Cuando ellos comenzaban, no podían pagar 100 pesos de deuda en el colmado. Y yo quiero que tú entiendas que el Espíritu Santo te está guiando, te está trabajando, quiere que te apasiones por Él, quiere que avances. Olvídate de la batalla y de la guerra. Ese es el único camino hacia Canaán, a la victoria. El único camino a Sinaí es que pueda resistir en medio de esos momentos difíciles. Cuando el Espíritu Santo te selecciona, es como cuando seleccionan a alguien para entrenarlo como soldado. El muchacho llega contento, lleno de sueños y de ilusiones al entrenamiento militar. Y los militares no se lo ponen ni que fácil, ni que ay, hombre, llegó ahora el muchachito. ¿Sabe lo que le hacen? Lo someten a un tipo de entrenamiento para que los que de verdad no quieren ser militares se vayan en la primera semana. Literalmente. Los que soportan la segunda semana se la ponen difícil para si no están tan convencidos que se devuelvan también. Y los que cruzan el entrenamiento no dicen que, ay, pero estos son los que aguantaron, vamos a llevar un chin suave. No, van a entrenarlos duro, porque ellos tienen que demostrar que de verdad están dispuestos a dar su vida por la nación. Y cuando el reino que los entrenó le dice que lo necesitamos en Irak, ¿usted sabe lo que hace esa gente? Va y besa a sus hijos. Y la mujer dice, espérate que estoy encinta y tú no lo vas a conocer. Bueno, me están llamando de misión. Y se van. Cuando llegan, si es que llegan y no se lo mandan en una caja con una nota conmemorativa. Conocen a un muchacho que ya tiene 1 año y pico que no conocía a su padre. Y algunos no regresan. Así es el entrenamiento en la tierra. Ahora el reino de los cielos te selecciona, te comisiona, te prepara. El entrenamiento arranca desde que tú llegas. Comienzan a entrenarte. Ahí van a salir los soldados, ahí van a salir los que aman a Dios. Ahí se van a quedar con el Señor aquellos que de verdad aman al Señor. Y la gran mayoría se retira. Pero aquí hay gente que no se va a retirar. Aquí hay gente que tiene el corazón en el reino. Aquí hay gente que está dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús arranca su ministerio y la multitud de con él. Al final, gran parte de la multitud se devolvió. Quedan como 500. Entran al aposento alto y Dios los somete al proceso de espera. Casi 40 días sin producir ni un peso y trancado en un cuarto como no aguanta cualquiera. Se fue la gran mayoría. Quedaron alrededor de 120 en ese lugar y esa gente vio la gloria de Dios. Porque Dios te va a someter al tiempo de espera. Tú no lo vas a entender. Tú le vas a decir a Dios, ¿por qué tanta batalla? ¿Por qué tanta prueba? Tú vas a hacer tu cálculo. Tú vas a hacer tu cálculo como lo hacía yo. Que yo no voy a estar tan mal. Porque yo tengo esto. Dios me provee por aquí, Dios me provee por allí. Yo paso el proceso y Dios te hace así, ¡zas! Cierra todas las puertas. Tu primo que se crió contigo, que todos los meses te mandaba el envío de remesa, te dice, papá, no te voy a poder mandar por 2 años, estoy sin empleo. Mamá, que está en Estados Unidos, la tuya, y te mandaba lo de comer cada 3 meses, te dice, mijo, estoy desempleado y aquí me pusieron una demanda que no puedo tener, ¿no? Y Jehová te cierra por todos lados para hacerte saber que el hombre puede vivir y caminar por una palabra aunque no esté viendo nada. Que el hombre de Dios camina por una palabra aunque no sienta nada. Que el hombre de Dios y la mujer de Dios camina por amor a Dios aunque no esté viendo nada. Pero la gente que salió del desierto y no te quiere decir la verdad, porque yo puedo hablar desde mi posición y decirte a ti, no, si Dios no te está mandando $6,000 mensual, Dios no está contigo. Cuando él me entró al desierto no me mandaba ni 10 pesos semanales. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Tienes que aguantar el proceso, tienes que resistir, tienes que demostrarle a Dios que tú calificas para lo que Él te llamó. Y Él se va a encargar de darte todas las razones para que te devuelvas, excepto una palabra que te digo. Y por eso mucha gente se devuelve. Porque le dice a Dios, Señor, pero yo lo que estoy haciendo es tu voluntad y tú palo por aquí, palo por allí, yo no entiendo.
porque Él te está dando razones. A aquellos que se quedan sin razones para quedarse, solo por la palabra que recibieron, como Pedro, solo tú tienes palabra. Pedro no dijo, tú tienes pan, maestro, tú multiplicaste peso. Pedro no dijo, tú tienes comodidad, maestro, nos acomodamos en el monte. No, Pedro dijo, tú tienes palabra. Y cuando Dios ve que tú te quedas solamente por la palabra que Él te dio, para que su palabra no caiga a tierra. No hay comida, pero tengo una palabra. No hay dinero, pero tengo una palabra que Dios me dio. No tengo fuerza, pero tengo una palabra. Y la palabra de Él sobre mí no va a caer a tierra. Dios quiere gente apasionada. Dios quiere gente decidida. Dios quiere gente que ame a Dios más que todas las cosas. Estamos en un tiempo donde tú vas a ver por todos lados gente que no te va a enseñar. Si muchos ministerios que soltaron y salieron corriendo no hubiesen corrido, estarían viendo la gloria de Dios. Porque la batalla siempre se pone recia cuando la victoria está en la esquina. En una ocasión fui donde una pastora que amaba mucho al Señor, y ella me llevaba a predicar de vez en cuando. Tenía 6 años, sin trabajo, sin recursos, una obra con 3 gente, ella, su esposo y un miembro. Y ella está orando al Señor que se entrega ese local y cierra. Y de repente yo llego a ministrar. Le di una palabra de resistir y de aguantar, porque es lo que yo aprendí. Fue lo que Dios me enseñó a mí. A mí, la gente que me enseñó no me enseñó eso. Me decía, no, si Dios te mandó a un sitio, todo te tiene que ir bien. Y Dios me dijo, no, cuando yo te mande, prepárate para lo peor. Puede ser que te mande a Roma y llegue en una balsa a una isla, tú sin saber nadar, y una serpiente te esperando. Puede ser que te maten a caminar como Esteban. Y yo sé la situación, porque el Dios del cielo es lo más bueno que hay, es lo más maravilloso que hay. Pero usted y yo tenemos que saber que somos soldados, y todo ejército que comisione a un soldado y lo llame y le diga al joven que reclutaron, mira, esto es chulísimo, tú andas en auto de lujo, tú no vas a correr peligro, la gente te va a respetar en la calle, le está hablando mentira. Al soldado hay que decirle, mire, aquí usted tiene que estar dispuesto a dejar a su familia, a irse, así Dios lo manda para Irak, si lo mandó para África, a predicarle a gente que come gente, ahí usted tiene que ir como soldado y tiene que estar dispuesto. Si te enseñan eso, entonces tú vas a estar preparado, y cuando la guerrita que te está haciendo el diablo venga, usted dice, todo es nada, esto es pan comido. Hay gente en naciones dando la vida, señores, por Cristo. Si usted ve la noticia, hay naciones donde la gente le están quemando con todos sus hijos por el evangelio. Entonces a veces alguien nos dice, Dios no te llama porque te fue mal por esto, porque no. Esa gente lo que está falta de que Dios lo mande para una de esas naciones a predicar y lo quemen por ahí. Los soldados del Señor tenemos que estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor. Y cuando le hablé de resistir, la pastora decidió continuar. 5 meses más tarde, la iglesia se llenó de tal manera que cuando yo fui a predicar, yo creía que ella había invitado varias iglesias. Habían 50 personas congregándose en la iglesia que habían llegado en esos 4 meses. Antes ella iba a entregar, 4 meses después había un crecimiento extraordinario. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? La guerra dura la hizo el infierno en ese momento. Si ella hubiese encontrado otra gente que le dice, suelta eso, se pierde la victoria. Todavía está la iglesia creciendo, en crecimiento. Entonces tenemos que entender que el amor y la pasión por el Espíritu Santo nos hace resistir. Dile a alguien, resiste. El que ama soporta. La Biblia dice que el amor todo, ¿qué soporta? ¿Qué soporta? ¿Qué soporta? Todo. El Padre se desprendió de su Hijo para dar su vida por nosotros. Si el Padre hubiese aplicado los principios que a veces te enseñan, hubiese dicho, no, mi hijo, no, que se busquen otro salvador allá abajo. No, pero no hay, nos hubiéramos perdido. Pero el Padre dio todo lo que tenía por amor a nosotros. Y nosotros tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. Servir a Dios te va a costar. Algunos, todo lo que tienen.
Ahora el reino tiene un principio, y es que Cristo le dijo a sus discípulos: ustedes que lo han dejado todo, hermano, casa, esposo, todo lo han dejado por causa de mí, yo le voy a dar 100 veces más en este siglo, y en el siglo venidero la vida eterna. Eso es lo que ofrece el reino de Dios a todo el que Dios le da mucho, es porque estuvo dispuesto a soltar, porque estuvo dispuesto a sacrificar. Aquí hay gente que si estuvieran trabajando y dedicándose a sus profesiones, estuvieran dinero, pero créeme, el reino sabe devolver, y cuando llegue la hora